Corozo, presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos, dijo: la cancha es atrasada y pidió que se vote con responsabilidad con respecto a la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Vamos a escuchar al asambleísta por Pichincha, Marcela Holguín. Por no haber sido socializado el informe de minoría que realizamos los 3 asambleístas miembros de la Revolución Ciudadana, miembros de la Comisión de Derechos Colectivos. Tengo entendido que en las otras comisiones, cuando existe, señora presidenta, un informe de minoría, es también socializado y enviado para que lo conozcan los 137 asambleístas. Ahora no sucedió aquello. El presidente de la comisión, lamentablemente, no autorizó enviar este informe. Irónicamente, cuando se habla de libertades, se censura un informe de minoría. Irónicamente, cuando se habla de pluralidad de voces, no se da paso a los criterios de quienes estamos en contra de esta reforma. Habrá que preguntar si es que esta fue una iniciativa de un asambleísta o si por ahí hubo alguna orden o existía acaso el temor de que no se apruebe la ley tal como vino presentada desde Carondelet. En todo caso, yo no tengo el más mínimo temor de recordar que esta reforma nos enfrentó a pretensiones tan absurdas como aquellas que ya escuchamos aquí por parte de algunos miembros que fueron recibidos en comisiones generales. Derogar, por ejemplo, la profesionalización, bajar el salario de los periodistas, porque incluso eso se nos propuso dentro de la misma comisión. Eliminar la producción nacional, como ya vimos, por ejemplo, el rechazo de los productores audiovisuales que se presentaron esta mañana. Dejar sin frecuencias a los medios comunitarios, derrumbar el concurso para la adjudicación de frecuencias, eliminar las acciones afirmativas, entre otras propuestas que fueron dadas a la comisión y que afortunadamente algunas de ellas no pasaron. Gracias a los trabajadores de la comunicación y los colectivos sociales detuvimos muchas de estas pretensiones. Entrando ya en el análisis de la reforma, recordar que el artículo 42 mantiene la profesionalización porque no cualquiera puede ser periodista en este país ni en ningún país del mundo. Se reconocen excepciones como las personas que tienen espacios de opinión, profesionales o expertos de otras ramas que tienen programas o columnas especializadas y medios comunitarios, porque no podía ser de otra manera. Pero no se confundan, porque nosotros no estamos defendiendo aquí un cartón, defendemos derechos, defendemos el derecho a la educación y defendemos el derecho que tienen los profesionales de la comunicación y los periodistas a tener un salario digno. Pero hay que advertir que en esta reforma existe la posibilidad de que el Estado acredite a los trabajadores de la comunicación según su experiencia, dejando abierta las condiciones del reglamento de la norma y haciendo posible una precarización laboral, que no solo impide el derecho a la educación, del que ya hablamos, sino que podría limitar a los trabajadores de la comunicación a recibir sueldos de miseria, un riesgo que era una amenaza constante para los periodistas antes de la vigencia de esta ley de comunicación. Y aquí hay periodistas que pueden dar fe de que esto era así y que no se les pagaba los salarios que les correspondía ganar. El propósito de estas reformas era mejorar, actualizar y corregir, pero nunca, escuchen bien, nunca disminuir los derechos ciudadanos o peor aún, derogar la ley, porque resulta que también a estas alturas del partido, del que hablaba el asambleísta Corozo, todavía hay pretensiones de personas, de incluso asambleístas, que dicen que lo mejor es derogar esta ley, cuando es absolutamente inconstitucional, porque les recuerdo una vez más que este es mandato del pueblo ecuatoriano en las urnas en la consulta popular de 2011. Pero hoy, lastimosamente, nos enfrentamos a una reforma que propone una ley meramente declarativa. Esta reforma no significa de ninguna manera mayores libertades, todo lo contrario, es un verdadero riesgo para los ciudadanos, para los profesionales de la comunicación, para los trabajadores de la comunicación y periodistas e incluso para los propios medios de comunicación.
De aprobarla, estaríamos dando paso a una ley punitiva que judicializa la comunicación y deja en indefensión a los ciudadanos, a todos aquellos que no tengan plata, que no tengan influencia o que no tengan sencillamente tiempo para enfrentar una causa judicial y una querella en la justicia. Y es que con la excusa de eliminar las sanciones económicas, en algunos casos desproporcionadas, los trabajadores de la comunicación deberán enfrentarse ante jueces que a buen criterio impondrán sanciones que podrían ser de orden civil, penal o administrativo. Seamos claros, con esta reforma no se acaban las sanciones, se las traslada a los tribunales, que es distinto. Se eliminan todos los mecanismos y figuras de conciliación que la ley actual sí provee, de consenso. Se eliminan las figuras de diálogo, como por ejemplo la Defensoría de Audiencias, que ampara los derechos ciudadanos para que, en lugar de aquello, exponernos al represamiento de causas frente a una justicia que tarda y que en muchas ocasiones es una justicia que no llega a los ciudadanos y que nos ha quedado debiendo, pudiéndonos dejar a todos nosotros en la absoluta indefensión. ¿Cómo es posible que en esta reforma, por ejemplo, se hable de autorregulación? Si creemos entonces que los medios pueden regularse, ¿para qué estamos aquí discutiendo una reforma a la ley? ¿Para qué queremos una ley de comunicación si pretendemos que los medios pueden regularse y autorregularse solos? Estos son los peligros precisamente de la autorregulación, ecuatorianos, asambleístas. Estos son los peligros de la autorregulación. Le partió la face, dice uno de los periódicos en su portada. 20 puñaladas de amor, algo que fue discutido durante todo el fin de semana en las redes sociales. No se apuñala por amor, esto se llama femicidio. ¿Y saben qué? Con estas notas periodísticas lo único que estamos haciendo es naturalizando la violencia en contra de nosotros, de las mujeres ecuatorianas. Todos estaremos de acuerdo que quien escribió esto, que es una vergüenza y hay que decirlo con todas sus palabras, más que una sanción económica, más que una sanción de tipo legal, lo que necesita esta persona es urgentemente capacitarse, porque no es posible que podamos tener esto todavía en los medios de comunicación. No basta la autorregulación. Hacer una ley dejando únicamente el tema de la autorregulación significa no garantizar derechos, ni reparación, ni contenidos de calidad. Debe haber una instancia técnica especializada que, sin atentar contra los derechos de expresión, por supuesto, sin atentar contra los derechos de opinión o cualquiera de las libertades señaladas en nuestra Constitución, se asegura que medios como estos no vuelvan a tener este tipo de noticias. La autorregulación no puede traducirse en impunidad y peor aún en irresponsabilidad. Esta reforma, colegas asambleístas, es inconstitucional y hay que decirlo así, con todas sus letras. Atenta directamente con lo que establece la Constitución de la República en el numeral 3 del artículo 17. El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación y al efecto no permitirá el oligopolio o monopolio, directo o indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. En este sentido, debe quedar claro que eliminar la prohibición que consta en el artículo 6, que dispone que los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano, ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos, dice, que residan de manera regular en el territorio nacional. Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, presidenta. Si me permiten 2 minutos, termino. Nos enfrenta a una situación en la que a través de diferentes movimientos jurídicos y financieros fuera de nuestro país, utilizando paraísos fiscales probablemente o empresas offshore, se permita la concentración de medios e indirectamente la construcción de oligopolios mediáticos. Atención con esta advertencia. Estos son los principales riesgos y falacias que esconde este proyecto de reforma. Sin embargo, para finalizar, presidenta, quiero hacer también otra advertencia. De aprobarse esta ley,
no debemos permitir que los pocos puntos positivos que hemos logrado los asambleístas de la Revolución Ciudadana en esta ley y en esta comisión se pierdan. Por ejemplo, el Cordicom debe mantener su conformación. Los trabajadores de la comunicación, medios públicos, privados, comunitarios, las organizaciones sociales, organizaciones ciudadanas relacionadas a la promoción de la cultura, tienen que ser escuchados y tienen que formar parte del Cordicom. No hablaban tanto de ciudadanizar la ley de comunicación, de las libertades. Esto es democratizar la comunicación, que todos formen parte del Cordicom. Cuidado y pretenden eliminar o disminuir el 5% del contenido intercultural, como ya se dijo por aquí. Cuidado, intenten reducir el 1 por 1 de los contenidos musicales nacionales en las estaciones radiales. Vale la pena decir que estos no son avances, Presidenta. Lo que hemos hecho es evitar retrocesos, que es distinto, porque esto ya está en la ley actual. El 1 por 1 y el 5% de contenidos interculturales ya está en la ley actual. Hemos evitado un retroceso, que es distinto. Termino. Pero sobre todo mucha atención con el tema de las frecuencias que han venido a decirnos aquí. No permitir que las frecuencias sean entregadas a unos pocos. Hay, por ejemplo, que defender el 25% de puntaje que se está dando en cada etapa del concurso a los medios comunitarios, en el concurso de frecuencias. Apoyar, por ejemplo, la prohibición de la renovación automática de esas frecuencias y todos exigir un concurso que tiene que volver a hacerse de manera inmediata y sin la participación de quienes cometieron irregularidades. Eso es transparencia. Y no vamos a permitir que se anule la disposición general octava que prohíbe la renovación automática de frecuencias para los medios privados. Estaremos vigilantes nosotros, los asambleístas de la Revolución Ciudadana, y rechazamos las reuniones de última hora que se dieron y los acuerdos debajo de la mesa. Respetemos el artículo 17 de la Constitución, que nos habla de un concurso transparente y en igualdad de condiciones para todas y todos los ecuatorianos. Gracias, Presidente. Gracias, señora asambleísta. Tiene la